Muy buenas tardes, amados hermanos presentes y amigos y televidentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo en esta ocasión alrededor de la palabra de Dios. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Para lo cual quiero leer en el Éxodo capítulo 25, versos 16, 10, leeremos en adelante. Vamos a leer donde dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos que el arca del pacto fue construida por Moisés y los que trabajaron con él, y era de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera. Tenía el propiciatorio, que es la tapa del arca, y en ese propiciatorio, de una misma pieza, estaban los 2 querubines de oro. Y ahora vean ustedes, el propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, y este propiciatorio
encontramos que era el lugar donde se colocaba la sangre de la expiación. El sumo sacerdote entraba y rociaba sobre el propiciatorio la sangre de la expiación y colocaba ahí sobre el propiciatorio la sangre de la expiación en medio de los dos querubines de oro. El primero que hizo esto, ¿saben quién fue? Fue Moisés. Y vean ustedes cómo este lugar santísimo y el propiciatorio y el arca del pacto es de figura de lo que está en el cielo, en el templo que está en el cielo, en el lugar santísimo. Encontramos que allí en el cielo está el arca del pacto, está el propiciatorio y está Dios allí sobre el propiciatorio. Y cuando Cristo murió y resucitó, ascendió al cielo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, fue dentro del templo de Dios, entró al lugar santísimo como sumo sacerdote y llevó su propia sangre, la sangre de la expiación, ante la presencia de Dios, al lugar santísimo, y la colocó sobre el propiciatorio. Y mientras esa sangre ha estado allí, hay misericordia extendida para todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por causa de la sangre estar en el propiciatorio, en el cielo, en el trono de Dios en el cielo, Dios no ha destruido esta humanidad, porque la sangre está allí haciendo intercesión. Y mientras no haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, esa sangre no es quitada del lugar de intercesión, porque está haciendo intercesión allí por los hijos y hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para la reconciliación de ellos con Dios. Ahora miren todo lo que ha estado sucediendo en el cielo, desde la partida de Cristo al cielo hasta este tiempo final. Y todavía está haciendo allí intercesión hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ahora vean ustedes cómo en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón fue construido el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estuvo el arca del pacto que Dios le ordenó a Moisés construir, y esa arca del pacto representaba el arca del pacto en el cielo. Y lo mismo que Cristo haría en el cielo como sumo sacerdote, lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, y Moisés lo hizo allí cuando dedicó a Dios el templo o tabernáculo que fue construido. Ahora, miren ustedes cómo Moisés esparcía la sangre. Vamos a ver, allí en el lugar santísimo, él esparcía la sangre en el lugar santísimo. Vamos a ver cuántas veces lo hacía. Dice San Pablo, hablando acerca de lo que hizo Moisés, en el capítulo 9, versos 10 y 19 en adelante dice, o 16 en adelante dice:
porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Porque el testamento ¿con qué se confirma? Con la muerte del testador. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y así, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Ahora vean, el tabernáculo que construyó Moisés es el tipo y figura de las cosas celestiales mismas. Dice: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál es un mejor sacrificio que la sangre de los machos cabríos? El sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Su sangre es mejor que la sangre de los machos cabríos, porque la sangre de aquellos animalitos cubría el pecado, pero la sangre de Cristo quita el pecado. La sangre de Cristo desintegra el pecado. Y ahora, vean ustedes el tabernáculo que construyó Moisés, es tipo y figura del tabernáculo que está en el cielo, del templo que está en el cielo, y por consiguiente es tipo y figura del templo espiritual de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, el templo espiritual de Cristo es rociado con la sangre de Cristo, mientras Cristo está en el cielo haciendo intercesión. Y ahora vean ustedes, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ahora el tabernáculo hecho de mano por Moisés y también más adelante por Salomón es tipo y figura del verdadero, del que está en el cielo, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora encontramos que Cristo ha estado construyendo un templo, un tabernáculo que es tipo y figura del templo que está en el cielo. Y Cristo ha estado rociando su sangre preciosa sobre ese templo, sobre ese tabernáculo que Él está construyendo. Y por eso Él nos lava de todo pecado con su sangre preciosa. Y nosotros como individuos también somos un templo para Dios. Pues somos un templo que tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Somos un templo humano para Dios. Y somos parte de un templo espiritual llamado la Iglesia del Señor Jesucristo, compuesto con y por seres humanos. Y ahora vean ustedes, Cristo, encontramos que ha estado llevando a cabo esa labor en el cielo. Él ha estado haciendo como hizo el profeta Moisés. Miren ustedes lo que Moisés hizo. Aquí vamos a ver en diferentes lugares aquí
vamos a ver todo lo que fue hecho en esta ocasión. Vamos a ver en el capítulo 29, versos 35 en adelante, dice: así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Consagraría a los sacerdotes por 7 días. Y vean ustedes cómo de edad en edad, todos los que estarían en el templo de Dios, en el lugar santo, los cuales son los hijos de Dios para formar parte del lugar santo, los cuales también son reyes y son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ahora vean aquí, dice que por 7 días serían consagrados, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificado. Y vamos a ver dice el apóstol San Pablo, vamos a ver cómo el profeta Moisés en este pasaje, él toma esa sangre y esparce de ella sobre el propiciatorio. Vamos a ver en Levíticos capítulo 16, nos habla algo de esto. Vamos a ver lo que dice por aquí. Capítulo 16. Nos dice: versos 10 en adelante, dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llenará y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará
de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea, sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora vean ustedes, miren, sigue diciendo, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo purificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ahora, vean ustedes cómo el sumo sacerdote esparciría de la sangre, de la expiación y del macho cabrío y de la becerra. Esa era la becerra bermeja o roja, y por eso es que el pueblo hebreo encontramos que en la actualidad está muy, diríamos, nervioso y a la expectativa, porque sabe que este es el tiempo para la venida del Mesías. ¿Por qué? En Israel, desde la destrucción del templo de los días de Jesús y de los días de los apóstoles, aquel templo que existía en aquel tiempo, el cual fue destruido por el general romano Tito, desde aquel tiempo hacia acá, en medio del pueblo hebreo no había nacido una becerra bermeja, una becerra roja, la cual era la clase de becerra que a los 3 años la ofrecían a Dios, la sacrificaban y luego la quemaban y hacían las aguas también de la purificación. Ahora podemos ver el por qué el pueblo hebreo está en este tiempo a la expectativa, porque toma como una señal importante para la purificación del pueblo hebreo esa señal de esa becerra bermeja que ha nacido en medio del pueblo hebreo, y entiende que la venida del Mesías para el pueblo hebreo está por ser cumplida de un momento a otro. Ahora vean ustedes cómo Cristo ha estado en su iglesia construyendo un templo espiritual que es su iglesia, el cual tiene todo lo que tenía el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, y tiene todo lo que está en el templo que está en el cielo. Porque este templo que está construyendo Jesucristo, el cual es su iglesia, es un templo construido con seres humanos, en el cual todo lo que estaba en el tabernáculo de Moisés se hace realidad en seres humanos. Por ejemplo, tenemos el candelabro o candelero con 7 lámparas encendidas en medio del lugar santo, en el lugar santo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, lo cual representa las 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 ángeles
mensajeros, cosa que ya ha sido cumplida durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Miren cómo Jesucristo ha estado materializando en seres humanos el templo y las cosas del templo que está en el cielo, las cuales fueron reflejadas, tipificadas en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Y ahora, para este tiempo final, encontramos que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde Él actualiza en seres humanos el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Actualiza en seres humanos todo lo que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Allí estaba el arca del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, estaban las tablas de la ley, estaba todo el testimonio que Dios le dio para el pueblo hebreo, escrito allí, y estaba también el maná que Dios le ordenó al profeta Moisés que colocara en el lugar santísimo en una vasija de oro, y también allí una vez al año estaba el incensario que llevaba el sumo sacerdote el día de la expiación, cuando entraba al lugar santísimo. Y también estaba allí el propiciatorio con los 2 querubines de oro sobre el arca del pacto. Y estaba también allí la presencia de Dios en medio de los 2 querubines de oro. Y allí estaba también la sangre colocada sobre el propiciatorio cuando entraba una vez al año el sacerdote. Ahora vean ustedes cómo todo esto es tipo y figura de lo que estaría sucediendo tanto en el templo que está en el cielo como en el templo que el Señor Jesucristo estaría construyendo. Ahora, cuando salga del templo que está en el cielo Jesucristo, al terminar la construcción de su templo espiritual, para morar en su templo espiritual en toda su plenitud, encontramos que la sangre será quitada del lugar de intercesión en el cielo del templo que está en el cielo, será quitada del propiciatorio del templo que está en el cielo, y donde encontraremos sangre de expiación para alcanzar misericordia, para los seres humanos alcanzar misericordia. En el templo que está en el cielo ya no habrá sangre, pero miren ustedes, antes de Cristo colocar su sangre allá en el cielo, tampoco había sangre allá en el propiciatorio. ¿Y dónde estaba la sangre colocada antes de Cristo colocar su sangre allá en el propiciatorio en el cielo? Estaba colocada en el lugar santísimo sobre el propiciatorio del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, allí era colocada la sangre de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios cada año, y para así ser cubiertos los pecados de los hijos de Israel. Y ahora, cuando Cristo salga del lugar santísimo del templo que está en el cielo, la sangre de Cristo va a ser retirada del lugar santísimo del cielo, y desde el trono que está en el cielo saldrá el juicio divino para la raza humana. Pero por cuanto Cristo tiene un templo que ha estado construyendo, y en este tiempo final Él termina la construcción de ese templo, encontramos que ese templo ha sido rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Y Él coloca en el lugar santísimo de su templo su sangre, la cual es colocada en los escogidos de Dios del tiempo final y en el mensajero del tiempo final. Y por cuanto los escogidos del tiempo final del día postrero corresponden o pertenecen a la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, encontramos
que en el único lugar en donde estará la sangre de Cristo será en su templo, su iglesia, la cual ha sido rociada con la sangre de Jesucristo de edad en edad. Y en el día postrero encontramos que Cristo en su iglesia, en su templo, entra al lugar santísimo y coloca su sangre sobre el arca del pacto y sobre el propiciatorio y sobre todos los que están en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y por eso es que la misericordia de Dios solamente podrá salir para la raza humana del templo espiritual de Cristo, después que salga Cristo del lugar santísimo, del templo que está en el cielo. Y desde ahí será que vendrá juicio o misericordia para la raza humana. Porque del templo que está en el cielo, vean ustedes, solamente puede salir el juicio divino. Pero por cuanto por medio del templo espiritual de Cristo se estará ministrando todo lo correspondiente al templo de Dios del cielo, la representación del templo de Dios que está en el cielo será la iglesia del Señor Jesucristo, la cual en el día postrero es completada, y en el día postrero se completa la iglesia de Jesucristo con la construcción del lugar santísimo y con la colocación del arca del pacto en el lugar santísimo de su templo espiritual, y con la colocación del propiciatorio sobre el arca del pacto, y con la colocación de los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, y con la colocación de la sangre de Cristo sobre el propiciatorio, y con la colocación de la presencia de Dios en Espíritu Santo sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro en su templo espiritual. Y por eso desde ahí es que saldrá todo el programa divino para la raza humana en el día postrero. Y por eso desde ahí es que Cristo reinará. Desde ahí será que Cristo estará manifestado en el día postrero, y desde ese templo espiritual será que se ministrará todo lo relacionado a las cosas del templo que está en el cielo. Y ahora vean cómo Cristo ha hecho provisión para la raza humana. Si Cristo no tuviera en la tierra un templo que estuviera representando el templo que está en el cielo, la raza humana completa tenía que ser destruida. Pero por cuanto estará en este planeta Tierra ese templo espiritual que es su iglesia, el cual estará completo con todo lo que estaba en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, lo cual era tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo y del templo que está en el cielo. Y ahora vean ustedes cómo Dios ha estado materializando el templo celestial, el templo que está en el cielo, y ha estado cumpliendo los tipos y figuras que están en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Ahora podemos ver que hay un misterio en el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón. Y hay un misterio mayor en la parte del lugar santísimo, que es el misterio del arca del pacto. Vean ustedes que el pueblo hebreo tenía que seguir el arca del pacto, y desde el arca del pacto Dios le hablaba a los profetas Moisés todo lo que Dios quería que Moisés le hablara al pueblo desde el momento en que ya estaba construido ese lugar, el arca del pacto. Y miren ustedes cómo nos dice la Escritura, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en él pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti,
y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde allí le hablaría Dios al profeta Moisés todas las cosas que Moisés tenía que decirle al pueblo hebreo. En el capítulo, eso fue capítulo 25, versos 22 al 23 del libro del Éxodo, y el capítulo 16 de Levítico, verso 1 en adelante dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué? Porque se acercaron con fuego extraño y se acercaron al lugar santísimo, y de Dios salió fuego y los quemó, los mató. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios, así como le apareció a Moisés en aquella nube de fuego, la columna de fuego, aparecía sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Y desde esa nube de fuego le hablaba al profeta Moisés allí en el lugar santísimo, el cual entraba conforme a la ordenanza divina. Ahora, vean ustedes cómo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez al año con la sangre de la expiación y con la sangre de la becerra bermeja, y allí hacía expiación por él, por los sacerdotes y por el pueblo hebreo. Y ahora miren cómo él tenía que realizar esto, porque era tipo y figura de lo que Cristo estaría haciendo en el cielo desde el momento en que ascendió al cielo y entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y ahora miren cómo en el lugar santísimo, en el cielo, sobre el trono de Dios en el cielo, ¿quién está? Dios. Y vean cómo en la diestra de Dios en el cielo está un libro sellado con 7 sellos. Así como en el arca del pacto estaba un libro, o sea, el testimonio que Dios le dio al profeta Moisés para que lo colocara dentro del arca del pacto. Encontramos que la presencia de Dios estaba ¿dónde? Sobre el arca del pacto, allá en el lugar santísimo. Aún para la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida, se necesitó el arca del pacto para ir el arca del pacto delante del pueblo hebreo, y al tocar los sacerdotes con sus pies las aguas del Jordán, que estaban fuera del cauce del río, porque era tiempo de verano, y en el verano, que es el tiempo de la siega de la cosecha, se desbordaba el Jordán, y al tocar los pies de los sacerdotes el agua, se abrió el Jordán, pasó en seco los sacerdotes con el arca, llegaron al Jordán, y el pueblo siguió el arca del pacto y pasaron en seco, como habían pasado bajo el ministerio de Moisés, el mar rojo, cuando Dios los libertó allá en Egipto. O sea, hubo una repetición de lo que Dios realizó a través del profeta Moisés. Ahora, por cuanto el profeta Moisés cesó sus funciones
como mensajero por cuanto desagradó a Dios, el profeta Josué tomó su lugar y fue el sucesor del profeta Moisés. Moisés después quería entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: no entrarás porque no me glorificaste allá en las aguas de las rencillas. Eso fue porque hirió a la roca en la ocasión en que Dios le dijo: háblale a la roca. Vean ustedes, Moisés, que era el hombre más humilde de todo el pueblo, en ese momento se llenó de ira y todas las cosas buenas que había hecho no le valieron para Dios perdonarle esa falla. Y por esa causa no pudo entrar a la tierra prometida en el cuerpo de carne. En su cuerpo teofánico sí entró. Ustedes lo encuentran después en el monte de la transfiguración en medio del pueblo hebreo. Pero en su cuerpo de carne no pudo entrar, no pudo pasar al otro lado del Jordán. Aunque en el territorio en que el profeta Moisés murió, pertenece al pueblo hebreo. Pertenece a las tribus que tomaron heredad antes de cruzar el Jordán. O sea, en el territorio que conquistaron antes de pasar al otro lado del Jordán, que fueron las tribus de Rubén y de Manasés. Y ahora vean ustedes cómo uno no puede airarse, porque la ira ocasiona graves errores y problemas para la persona delante de Dios. Ustedes encontrarán a través de la historia bíblica que toda persona que ha servido a Dios y se ha airado para llevar a cabo la obra de Dios y la ha hecho con ira, ha tenido problemas delante de Dios. Un ejemplo es el profeta Moisés. Ahora, vean ustedes a través de la historia bíblica cómo toda persona que sirve a Dios tiene que hacerlo con todo su corazón, con amor, expresándole aún en la labor que haga en la obra de Dios, expresándole amor a Dios, porque está sirviendo a Dios con todas sus fuerzas en las labores que está haciendo en favor de la obra de Dios, y está sirviendo a Dios con todo su espíritu y con toda su mente, haciendo las cosas con entendimiento, haciéndolas bien hechas, y está haciéndolas también en espíritu, y está haciéndolas también con toda su alma. O sea, con cuerpo, espíritu y alma, obrando, trabajando en la obra de Dios. Y con amor divino. La ira no produce buenos frutos para las personas que se dejan llevar por la ira y luego, al final del camino, pierden toda la bendición que tenían. Eso ha sucedido en muchas personas a través de la historia. Vean ustedes cómo Saúl perdió su bendición de ser rey en Israel y de ser su descendencia la que reinaría sobre el pueblo hebreo. Perdió la bendición de que el Mesías fuera un descendiente ¿de quién? De Saúl. Y vino a ser un descendiente del rey David. Todo eso estaba en la bendición que perdió Saúl. Ahora, vean ustedes cómo tenemos que obrar con amor divino
y con sinceridad en el programa divino, amándonos los unos a los otros como dijo Jesucristo. Él dijo, amaos unos a otros. San Juan también lo dijo. Él dijo, en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No podemos estar con nuestros hermanos contendiendo, porque eso desagrada a Dios. Vean ustedes que de los siervos que Dios coloca en su casa, entre ellos están los siervos principales, que son los mensajeros de las 7 edades y el mensajero de la edad de la piedra angular. Y también como siervos en la casa de Dios están los diferentes ministros que acompañan el ministerio de cada etapa, de cada edad, en el cuerpo místico de Jesucristo. Y la enseñanza ahí en esa parábola es que tenemos que estar en armonía, porque el siervo que se pone a herir a sus consiervos y actuar incorrectamente, al final tendrá problemas y su Señor lo pondrá con los infieles, donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea que será echado en la gran tribulación. No estamos para estar peleando los unos con los otros, ministros con ministros o hermanos contra hermanos, sino estar en armonía, en amor divino, ayudándonos los unos a los otros y recibiendo la palabra y también llevando la palabra, el mensaje a otras personas. Ahora vean ustedes cómo la obra de Dios hay que hacerla en y con amor divino, no con ira. El que obre con ira se verá al final del camino mal, porque su obra no será agradable delante de Dios y será quemada. Y la persona tendrá problemas delante de Dios. Ahora, si es un predestinado, un elegido, se sujetará al mensajero de su tiempo. Y si no se sujeta, pues entonces dará testimonio con esa acción de que no tiene su nombre en la sección del libro de la vida del Cordero. Y corre el riesgo de que su nombre sea borrado, porque está en la otra sección, en la sección del libro de la vida, de donde pueden ser borrados algunos nombres. Y el mensajero pues no lo va a reconocer como parte de su grupo. Eso es así para las 7 edades de la iglesia gentil y para nuestra edad también. Ahora, vean ustedes el por qué tenemos nosotros que mantenernos unidos en amor divino, trabajando en la obra de Dios y recibiendo la palabra de Dios, donde en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad que nos corresponde, que es la edad de la piedra angular, la edad en donde el arca del pacto, Cristo, para el día postrero, la estará colocando y tendrá el propiciatorio y tendrá los 2 querubines de oro actualizados y tendrá la presencia de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestada sobre el propiciatorio. En el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 13, verso 1 y adelante, dice, hablando de acerca de la venida del Mesías, la cual tiene 2 partes, dice de la siguiente manera, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿A dónde vendrá? A su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Ahora encontramos que el pueblo hebreo como nación es también tipificado en el templo. Y encontramos que el templo que estaba en medio del pueblo hebreo es tipifigura del templo que está en el cielo y es tipifigura también de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que la venida del ángel del pacto, que es la venida del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, viniendo al pueblo hebreo en carne humana, el verbo haciéndose carne, en aquel joven carpintero llamado Jesús de Nazaret. Vean ustedes, era la venida del ángel del pacto en carne humana. Y ese es el arca del pacto, porque es el ángel del pacto. El ángel del pacto, vean ustedes, es el arca del pacto. Y cuando el ángel del pacto viene manifestado en carne humana, 2000 años atrás, en la persona de Jesús, allí estaba el arca del pacto en medio del pueblo hebreo, actualizado en un hombre llamado Jesús. Jesús, vean ustedes también, es el templo humano de Dios. Y el templo humano de Dios, vean ustedes, tenía atrio, el cuerpo tenía espíritu, que es el lugar santo, y tenía alma, que es el lugar santísimo. Y allí, vean ustedes, en el lugar santísimo, ¿quién estaba? Estaba Dios. Dios morando en ese templo humano. Por eso encontramos que era la manifestación del ángel del pacto, que es también la manifestación del arca del pacto. Y ahora vean ustedes cómo la primera venida de Cristo fue la venida del arca del pacto en forma de un hombre, actualizada el arca del pacto en medio del pueblo hebreo. Y por eso, para el día postrero, la venida del Señor, la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, es la venida del ángel del pacto, y por eso viene con el arco iris alrededor de su cabeza, y por eso trae en su mano abierto un librito, el cual es el libro de los 7 sellos que él tomó de la diestra del que está sentado en el trono en el cielo, en el templo que está en el trono. Y Cristo viene con ese librito abierto y viene a su templo, a su iglesia, para colocarlo en el arca del pacto, y así la iglesia del Señor Jesucristo ser completada y tener el arca del pacto, tener el propiciatorio, tener los 2 querubines de oro y tener la presencia del ángel del pacto de Jesucristo y del Espíritu Santo sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Y en el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá su lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, y tendrá el arca del pacto, que es la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, el cual estará manifestado en el día postrero en su ángel mensajero, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines de oro, o sea, en medio de los ministerios de Moisés y Elías. Y dentro del arca del pacto estará el libro abierto de los 7 sellos. Ese libro de los 7 sellos estará dentro del arca del pacto. Por eso, en los tipos y figuras, encontramos que en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo, desciende del cielo con el librito abierto en su mano, y luego que ha clamado como cuando ruge un león, cuando ha colocado su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vean ustedes,
7 truenos emitieron sus voces, y luego encontramos que el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, es dado a un hombre, a Juan el apóstol, el cual es tipo y figura del último profeta mensajero del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino, y el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y vean ustedes cómo Juan, como tipo y figura del mensajero de Jesucristo del día postrero, escucha la voz que le dice del cielo, escucha la voz que le dice que tome ese librito. Vean ustedes cómo aquí lo explica Apocalipsis capítulo 10, versos 8 en adelante, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego, la continuación a este verso 11 es Apocalipsis capítulo 11, que es el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías. Ministerios que vienen profetizando en el día postrero y que estarán profetizando los juicios divinos que vendrán sobre la tierra durante la gran tribulación. Ahora vean cómo y desde dónde viene el mensaje profético que anuncia los juicios divinos que vendrán sobre la raza humana. Viene ¿desde dónde? Desde el lugar donde está ese librito de los 7 sellos abierto, el cual se come un hombre en el día postrero, lo cual fue representado en Juan el apóstol comiéndose ese librito abierto, para luego profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego entra el ministerio de Moisés y Elías profetizando para anunciar los juicios que vendrán sobre la raza humana durante la gran tribulación. Y todo esto se efectúa desde el templo espiritual de Jesucristo, desde el lugar santísimo, donde estará ese título de propiedad en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ahí estará ese título de propiedad, ese libro de los 7 sellos, porque ese es el que se lo come en el día postrero. Y por esto la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero es la manifestación del ángel del pacto, y siendo la manifestación del ángel del pacto, el ángel del pacto siendo el arca del pacto manifestado en carne humana en el día postrero, el templo espiritual de Cristo en el día postrero tendrá el arca del pacto actualizado, con el propiciatorio sobre el arca del pacto y con el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, dentro del arca del pacto. Así como estaba dentro del arca del pacto la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo hebreo. Ahora vean los tipos y figuras como para la iglesia del Señor Jesucristo se va materializando en seres humanos, de edad en edad, pasando por el lugar santo donde se materializaron las 7 edades, el candelero y las 7 lámparas,
con sus 7 luces, que son los 7 ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu de Dios, en las 7 etapas de edades de la iglesia gentil. Y miren cómo para el día postrero tendremos el maná escondido, o sea, el mensaje escondido de la segunda venida de Cristo, el cual fue escondido de las 7 edades de la iglesia gentil y de todos los seres humanos de edades y dispensaciones pasadas. Ellos solamente conocieron o supieron lo que estaba profetizado, pero el cumplimiento de esas profecías nunca las conocieron, porque no fueron cumplidas en el tiempo de ellos. Serían cumplidas en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y con la venida del ángel del pacto, velado y revelado en su ángel mensajero, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo tendrá el arca del pacto con el propiciatorio y los 2 querubines de oro y la presencia del ángel del pacto, del Espíritu Santo, de Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado Jesucristo en Espíritu Santo en su iglesia, en el lugar santísimo, a través de su ángel mensajero. Esa es la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo en el Espíritu Santo sobre el propiciatorio en el lugar santísimo de su templo espiritual. Ahora vean el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Vean cómo es aplicado este misterio del arca del pacto en el día postrero al templo espiritual de Cristo, al lugar santísimo de ese templo espiritual, donde Jesucristo materializa el arca del pacto en el día postrero, en el cumplimiento de su segunda venida con sus ángeles. Por eso aparecen sus ángeles representados en los 2 querubines de oro y también representados en los 2 olivos que construyó Salomón y cubrió con oro. Ahora hemos visto el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero y aplicado al templo espiritual de Cristo y sobre todo al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y desde ahí, desde el arca del pacto, de sobre el propiciatorio, saldrá la voz del ángel del pacto, la voz de Jesucristo en Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y dando el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta con el cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de entre los gentiles en el día postrero y después de en medio del pueblo hebreo. Del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, del propiciatorio que está sobre el arca del pacto, será que el pueblo hebreo escuchará la voz de Dios, la voz del ángel del pacto, a través de la manifestación del ángel del pacto, a través de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Vean lo grande que es el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Todo eso fue representado en el arca del pacto allá en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Y ese es el misterio del lugar santísimo del templo que está en el cielo, el cual es revelado en el templo espiritual del Señor Jesucristo en el lugar santísimo en el día postrero. Ahora podemos ver este misterio y podemos ver que es más grande de lo que nosotros nos imaginábamos. Ya el pueblo hebreo no necesita el arca del pacto literal que construyó Moisés y que colocó en el lugar santísimo del tabernáculo. No se necesita el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del templo que construyó Salomón. No se necesita el arca del pacto que estuvo en
el templo en Jerusalén, esos templos que fueron la restauración del templo de Salomón. No se necesita el arca del pacto del templo que existía en el tiempo de Jesús allá en Jerusalén. Ese templo que el pueblo hebreo tenía, ya no se necesita esa arca o ese arca literal, porque ya Jesucristo en su templo espiritual tiene un arca espiritual. Así como la primera venida de Cristo fue el arca del pacto, la segunda venida de Cristo es el arca del pacto para el templo y del templo espiritual de Jesucristo. Y es desde ese templo espiritual, desde el lugar santísimo, de sobre el arca del pacto, de sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, en medio de los ministerios de Moisés y Elías, que el pueblo hebreo verá la gloria de Jesucristo manifestada, la gloria de Dios manifestada, la gloria del ángel del pacto manifestada, por medio de la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo y del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Y así es como Jesucristo en la construcción de su templo espiritual construye el arca del pacto de su templo espiritual. Y desde ahí es que saldrá palabra de bendición para la raza humana o palabra de juicio divino para la raza humana, porque estará conectado ese lugar santísimo con el lugar santísimo del templo que está en el cielo, y estará conectado el arca del pacto con el arca del pacto que está en el cielo, y estará conectado el propiciatorio de esa arca del pacto con el propiciatorio del arca del pacto que está en el cielo. Y todas las cosas que Dios desde el cielo hable serán transmitidas a la raza humana por medio del arca del pacto, desde el propiciatorio, de medio de los ministerios de Moisés y Elías, serán transmitidas a la raza humana. O sea que será como un televisor, el televisor de Dios, para informarle a la raza humana las cosas que Dios desde su trono está hablando para cumplirse en medio de la raza humana. Y cuando del trono de Dios que está en el cielo salen truenos, relámpagos y voces, eso nos habla de juicio divino siendo hablado por Dios allá en el cielo, lo cual es revelado desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, desde el arca del pacto a la raza humana, en el día posterior por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero en el día postrero. Y eso es la manifestación del ángel del pacto sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio del templo espiritual del Señor Jesucristo, del lugar santísimo de ese templo espiritual donde Cristo tendría el arca del pacto actualizado, materializado en el día postrero, porque Cristo no puede estar construyendo un templo sin que tenga lugar santo y sin que tenga lugar santísimo, y sin que tenga en el lugar santísimo el arca del pacto, o sea, el arca del pacto actualizada en su templo espiritual. Y su templo espiritual está construido con seres humanos. Por lo tanto, todo lo que está en el templo espiritual de Cristo, vean ustedes, es la actualización o materialización de las cosas que estaban en el tabernáculo que construyó Moisés y de las cosas que estaban en el templo que construyó Salomón, siendo actualizadas en seres humanos. Así es que podemos ver el misterio del arca del pacto aplicado al día posterior en el templo espiritual de Cristo,
en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y así como Dios estará hablando desde su trono en el cielo, desde el propiciatorio, así también encontramos que Jesucristo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo estará hablando desde su trono, desde el arca del pacto, desde su iglesia, desde su templo espiritual, desde el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular, la cual se está cumpliendo, se está materializando en la América Latina y el Caribe. Y desde ahí es que Cristo estará manifestado hablándole a la raza humana. Estará hablando desde el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y estará en medio de los dos querubines de oro actualizados, que son los ministerios de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo. Todas esas cosas, vean ustedes cómo se materializan en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, en el día postrero. Y así es como el misterio del arca del pacto es aplicado al día postrero, y en el día postrero en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y cuando el pueblo hebreo vea al ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, el cual también es llamado el Espíritu Santo, él es el varón vestido de lienzo, él es el varón que vio Daniel también sobre las aguas del río, vestido de lienzo, de lino. Él es ese varón, ese hombre de la sexta dimensión, el ángel del pacto, que es el mismo Jehová, el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, el cual es el Verbo, el cual es el creador de los cielos y de la tierra. Y para el día postrero estará manifestado en carne humana, conforme a Apocalipsis capítulo 19. Esa es la venida del ángel del pacto, la venida del ángel de Jehová, la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero en el día postrero. Y así estará el ángel del pacto hablándole a su iglesia y después al pueblo hebreo desde el lugar santísimo, desde el propiciatorio de su templo espiritual, de su iglesia, en el día postrero, en el territorio, y desde el territorio donde se estará cumpliendo la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular. Y desde ahí estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Se las estará dando a conocer primeramente a la iglesia del Señor Jesucristo, que estarán en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y les estará dando a comer del maná escondido, que es darle a comer el mensaje de la segunda venida de Cristo, el mensaje del evangelio del reino, y les estará revelando todos estos misterios correspondientes al día postrero, todos estos misterios correspondientes al cuerpo místico de Cristo en y de la edad de la piedra angular, de la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y ahí estarán los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, viendo cara a cara al ángel del pacto, al ángel de Jehová, velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero. Y así estarán viendo al ángel del pacto, al ángel de Jehová, manifestado sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro. Vean ustedes lo sencillo que es todo este misterio del arca del pacto. Hubo un tiempo en que el arca del pacto en medio del pueblo hebreo fue
fue llevada por los enemigos del pueblo hebreo. Se la llevaron y después tuvieron muchísimos problemas esas personas que se la llevaron. Vean ustedes, la colocaron en el templo de Dagón, frente a ese ídolo Dagón, y al otro día apareció ese ídolo que representaba a ese Dios de esa nación. Apareció ese ídolo caído frente al arca del pacto. Y luego lo volvieron a enderezar y dejaron el arca del pacto frente a ese ídolo. ¿Y qué pasó? Al otro día apareció partido ese ídolo y caído frente al arca del pacto. Porque nadie puede tener una batalla en contra del arca del pacto y obtener la victoria. Solamente el arca del pacto obtiene la victoria porque ahí está Dios manifestado. Y para el día postrero tenemos la promesa de la gran batalla que ha de venir. Y para esa batalla tenemos la promesa de la gran victoria en el amor divino. Así es que frente al arca del pacto, todo será vencido. Por eso ustedes pueden ver cómo el pueblo hebreo, que tenía la representación del arca del pacto del templo que está en el cielo, y que también es de la representación del arca del pacto de la primera venida de Cristo y del arca del pacto de la segunda venida de Cristo, ellos teniendo la representación, el tipo y figura, encontramos que iban con el arca del pacto a las batallas. Consultaban a Dios también en el arca del pacto, ahí lo consultaba el sacerdote. Y también encontramos que para cruzar el Jordán fueron con el arca del pacto. Para obtener la victoria en contra de otras naciones, iban con el arca del pacto también. Encontramos que cuando le quitaron el arca del pacto al pueblo hebreo en una guerra, se la llevaron de la tierra de Israel y se la llevaron para otro territorio. Vean ustedes, el ídolo del Dios de esa otra nación cayó postrado frente al arca del pacto. Y también comenzaron a venir plagas sobre las personas de esa nación. Ellos entendieron que era por causa del arca del pacto y ellos quisieron salir del arca del pacto, pero ellos, por cuanto entendían, quizás más que muchos religiosos de otros tiempos, entendían algunas cosas que algunos no comprenden, prepararon unos ratones o tumores de oro y los colocaron en el carro, en el cual enviaron ese carro llevado por bueyes. Ahí colocaron también esos tumores de oro, que eran tipo y figura de los tumores que ellos tenían. Y ellos en esa forma estaban como haciendo una expiación por su situación, para que fueran quitados esos tumores que ellos habían obtenido al quitarle el arca del pacto al pueblo hebreo. Vean cómo vino el juicio divino sobre aquella nación. Luego, cuando la enviaron a otra nación, ¿qué sucedió? La gente de esa otra nación dijeron: esta gente nos están enviando el arca del pacto porque quieren destruirnos a nosotros. Ya ellos ya están casi destruidos, su ídolo está destruido, su templo ya perdió su valor. Y ahora están todos enfermos con tumores, o sea, con esos tumores cancerosos. Y ahora nos envían el arca del pacto
para que también nosotros seamos destruidos. Y no la quería recibir. Y luego, vean ustedes, la enviaron para el pueblo hebreo de regreso. Y allá, cuando llegó, unas personas que no tuvieron reverencia frente al arca del pacto, ¿saben lo que hicieron? Lo que no tenían que hacer. Se pusieron a abrir el arca del pacto y a mirar dentro de ella. Y Dios los destruyó. Vino el juicio divino sobre esas personas. Vamos a ver en Samuel capítulo 6, primera de Samuel capítulo 6, para que tengamos un cuadro claro. Capítulo 6 de primera de Samuel dice, vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Para que tengan la historia aquí clara. Vamos a ver verso 10 en adelante mejor del capítulo 6 de primera de Samuel. Dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. O sea, enviaron ratones de oro y también tumores, también y la figura de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, o sea que era tiempo de verano. El regreso del arca para el pueblo hebreo era ¿en qué? En tiempo de verano. Recuerden que Cristo dice, cuando ustedes vean suceder estas cosas, entended que el verano está cerca. Entended que el reino de Dios está cerca. Y ahora, vean ustedes lo que sigue diciendo aquí. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación. Vean, en expiación a Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Asgalón 1, por Gat 1, por Acrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro.
La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. 50,070, vamos a ver. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Santo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Y ahora vean ustedes cómo el arca del pacto regresó al pueblo hebreo, pero causó juicio también en medio del pueblo hebreo, en estas personas de este lugar de Bet-Semes, porque se pusieron a mirar dentro del arca, se pusieron a averiguar lo que estaba dentro del arca del pacto. Ahora, vean ustedes cómo vino juicio y murieron 50,000. ¿Cuántos fueron? 50,070 hombres. O sea, eso es una ciudad completa. Porque una ciudad o un pueblo o una ciudad de 50,000 personas en aquel tiempo era grande. Eso quizás más o menos es lo que tiene una ciudad o un pueblo como Calle. Ahora, miren ustedes cómo una cantidad de tantas miles de personas murieron porque se pusieron a mirar dentro del arca del pacto. Ahora, vean ustedes cómo hay que tener temor y reverencia delante del arca del pacto, delante del arca de Jehová, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en el arca del pacto del tabernáculo de Moisés como en el arca del pacto del templo de Salomón. Miren también los hijos de Aarón, los cuales no tuvieron reverencia y entraron al lugar santísimo frente al arca del pacto, y fuego salió del arca del pacto, fuego salió de la presencia de Dios que estaba sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, y los quemó. Juicio divino sale del arca del pacto para los que no tienen temor y reverencia frente al arca del pacto de Dios. Esos son los juicios divinos que vendrán sobre la raza humana para el día postrero, y también para algunas personas como individuos que no tendrán respeto y reverencia al arca del pacto y a la presencia de Dios en el arca del pacto aplicado al día postrero en el templo del Señor Jesucristo. Por eso es que para el día postrero tenemos nosotros que tener temor y reverencia ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesucristo en su templo, en el lugar santísimo de su templo espiritual, así como se tenía que tener reverencia en el lugar santo durante las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, en la manifestación de Jesucristo y del Espíritu Santo en cada ángel mensajero. Ahora podemos ver cómo sucedió en el tiempo de San Pablo, en el tiempo de cada uno de los 7 ángeles mensajeros, y cómo sucedió también en el tiempo del 7º ángel mensajero.
Miren ustedes, aquellos que no tuvieron reverencia frente a la manifestación de Dios, de Jesucristo en el Espíritu Santo a través del séptimo ángel mensajero, vean ustedes cómo el juicio divino vino sobre esas personas. Pero también vean que para los que tuvieron amor y reverencia para la manifestación de Dios a través del séptimo ángel mensajero, vinieron las bendiciones de Dios para esa séptima etapa de la iglesia del Señor. Así también será para la edad de la piedra angular en la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto viniendo a su templo, a su iglesia, al lugar santísimo de su templo, y viniendo para manifestarse sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro, que estará materializado en el día posterior de la iglesia del Señor Jesucristo. En la manifestación del ángel del pacto a través de su ángel mensajero. Eso será la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo en el Espíritu Santo en y sobre el arca del pacto en el día postrero. Hemos visto el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero y aplicado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que desde ahí Cristo dará cumplimiento a todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio y en la edad de la piedra angular y en la dispensación del rey. Y dará cumplimiento a todas las cosas que fueron prometidas, profetizadas, que sucederán bajo el cumplimiento de la visión de la carpa. Porque el cumplimiento de la visión de la carpa será bajo la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en medio de los dos ministerios, de los dos ungidos, de los ministerios de los ángeles, del Hijo del Hombre en su venida, sobre el propiciatorio, en donde esos dos ministerios estarán manifestados. Por eso es que cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habla acerca de los grandes milagros que estarán sucediendo a nivel mundial, los cuales están prometidos para ser manifestados en el cumplimiento de la visión de la carpa, cosas que vio el precursor de la segunda venida de Cristo sucediendo cuando él en visión fue transportado al día postrero y vio una gran carpa y las cosas que Dios estaba haciendo en esa carpa, y sobre todo y desde un lugar pequeño de madera. Vean ustedes, cuando él habló de esos grandes milagros que nunca antes habían sido realizados, luego cuando le preguntan a él acerca de los grandes milagros que vendrán, él dice que eso será bajo Moisés y Elías, y que eso será para la edad hebrea, no será para la edad gentil bajo la dispensación de la gracia, sino para la edad hebrea, que es la edad de la dispensación del reino en la edad de la piedra angular. Por eso es que todo lo que estará sucediendo bajo la manifestación de Cristo en el día postrero, bajo el cumplimiento del séptimo sello, está ligado completamente al sexto sello, está ligado completamente a los dos olivos, está ligado completamente a los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta ocasión. Por eso, cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habló acerca de un jinete viniendo en un caballo blanco, dijo que sería, que vendría del occidente, y dijo que era una promesa, y eso es lo que trae un despertamiento, un avivamiento a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Y eso es también la manifestación
del ángel del pacto del Espíritu Santo, de Jesucristo, del Espíritu Santo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en el día postrero en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y desde ahí es que se llevarán a cabo todas las labores de Cristo correspondientes al día postrero. Y desde ahí será que Él hablará, y desde ahí será que Él llevará a cabo su obra correspondiente al día postrero, a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino, en favor de los escogidos de Dios de entre los gentiles, pertenecientes al cuerpo místico de Cristo, y en favor también del pueblo hebreo, de los 144,000 escogidos, y también del pueblo hebreo como nación, y también de las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Vean todo el beneficio que se estará recibiendo en el día postrero, desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de sobre el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, en donde Cristo en el día postrero estará manifestado, hablándole a su iglesia y luego al pueblo hebreo, y también de ahí saldrá el mensaje para las vírgenes insensatas que tendrán que pasar por la gran tribulación, y de ahí saldrá el mensaje para toda la humanidad. Y de ahí también saldrá la palabra hablada de los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana. Porque los juicios divinos que salen desde el trono de Dios en el cielo, desde el lugar santísimo en el cielo, desde el arca del pacto que está en el cielo, desde el propiciatorio, son transmitidos al arca del pacto y al propiciatorio del templo espiritual de Jesucristo, para ser revelados a la raza humana en este día postrero. Así es que todo lo que Dios estará haciendo en su templo, allá en el lugar santísimo, desde su trono, estará siendo transmitido al templo espiritual de Cristo, al trono del Señor Jesucristo, y desde ahí será transmitido a todo el cuerpo místico de Cristo y al pueblo hebreo y a todo ser humano que vive en este planeta Tierra. Y durante el reino milenial continuará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su trono y desde su trono, desde el arca del pacto, y desde ahí saldrá la enseñanza con la cual será lleno todo el planeta Tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será lleno todo ser humano del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra del clamo, como Hijo del hombre e Hijo de David, para hacer su reclamo y sentarse en el trono de David. Todo eso ocurre en y sobre el arca del pacto del templo espiritual del Señor Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Así es como se materializa en el cuerpo místico de Cristo, en su iglesia, en el lugar santísimo, el arca del pacto en este día postrero. Y desde ahí es que el ángel del pacto Jesucristo estará hablándole a su iglesia y al pueblo hebreo y a todo ser humano las cosas que deben suceder en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero, y también las cosas que estarán sucediendo durante la eternidad. ¿Y dónde estarían los escogidos de Dios que estarían escuchando la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto, a través del arca del pacto en este día postrero? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe, escuchando la voz de Cristo desde el lugar santísimo, desde su propiciatorio, desde el propiciatorio que está sobre el arca del pacto.
para así conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, y ser juntados en la edad de la piedra angular en el lugar santísimo de su templo espiritual, y ver cara a cara la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios manifestada sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro, sobre el propiciatorio. Y así, la promesa de Dios por medio de San Pablo, que dijo: ahora conocemos en parte, y ahora vemos como por espejo en oscuridad, pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, será quitado. Y entonces conoceremos como somos conocidos. Entonces veremos cara a cara. Y es en el lugar santísimo donde único se puede ver cara a cara la manifestación de la gloria de Dios, de la gloria de Jesucristo en el día postrero, así como fue vista por Moisés sobre el arca del pacto en el lugar santísimo, y ahora en el día postrero sobre el arca del pacto del templo espiritual de Jesucristo. Aquí estamos mirando cara a cara el arca del pacto y escuchando la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, la voz del ángel del pacto, escuchándola desde el arca del pacto, de medio de los dos querubines de oro, sobre el propiciatorio. En la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de la columna de fuego, en este día postrero, velándose y revelándose a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ha sido enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y desde el arca del pacto escuchamos esa voz de Cristo dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, en el séptimo milenio. Que las bendiciones de Jesucristo desde el arca del pacto, desde el propiciatorio, sean habladas sobre cada uno de ustedes y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también esas bendiciones que serán habladas y también las que ya han sido habladas. Y pronto todos seamos transformados y tengamos el nuevo cuerpo, y luego de esa manifestación gloriosa de 30 a 40 días aquí en la tierra en cuerpos eternos, en donde sucederán grandes maravillas y milagros, en el cumplimiento pleno de lo que fue visto en la visión de la carpa, luego seamos arrebatados al cielo y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa y a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Vean el misterio contenido en el arca del pacto, y aunque ya el pueblo hebreo no tenga el arca del pacto, no importa. Hay un nuevo templo que tendría el arca del pacto actualizado, materializado en este día postrero. El día 24 de diciembre es Nochebuena. También es el día de la partida de nuestro hermano Branham, y también es el día en que, según la tradición o las tradiciones de parte del cristianismo,
dicen que nació Jesús en Belén de Judea, aunque esa fecha en realidad no fue la fecha en que nació Cristo, porque esa es la fecha que se celebraba para el Dios Sol. Pues Cristo nació en otra fecha, porque si ustedes cuentan, el mes sexto en el cual le apareció el arcángel Gabriel a la Virgen María, y ese es el mes sexto religioso del pueblo hebreo, y el mes primero religioso del pueblo hebreo es el mes de Nisan, que tiene parte de abril y parte también de marzo. Encontramos que si contamos desde el mes séptimo, contando el mes séptimo, vean ustedes, mes séptimo, mes octavo, mes noveno, mes décimo, mes undécimo, mes duodécimo, y después que viene el mes primero, y luego el mes segundo, y luego el mes tercero. En el mes tercero, terminado el mes tercero, y entrando ya para el mes cuarto, o entrando al mes cuarto, fue del pueblo hebreo, del año religioso, de los meses religiosos del pueblo hebreo, fue que nació nuestro Señor Jesucristo. O sea que nació de mayo a junio, pero eso no lo vamos a discutir. Eso vamos a dejarlo quietecito ahí, porque no estamos diciendo esto con la intención de discusiones, sino con la intención de ver claramente lo que sucedió cuando el arcángel Gabriel le apareció a la Virgen María en el mes sexto, y después del mes sexto hay que contar 9 meses para que el nacimiento de Cristo en Belén de Judea fuera cumplido. A menos que no digan que nació de menos meses, o usen el calendario político del pueblo hebreo. Pero cuando Dios lleva a cabo estos cumplimientos proféticos, los lleva a cabo conforme al calendario religioso del pueblo hebreo, y Dios le estableció al pueblo hebreo como primer mes del año el mes de Nisan, que fue el mes en que salió el pueblo hebreo de Egipto. Y ese día, vean ustedes, ese día del mes de Nisan fue que Dios libertó al pueblo hebreo. Y ahí lo vamos a dejar, porque si seguimos hablando de ese misterio contenido ahí, nos llevaría a todo lo que Dios ha hecho en edades pasadas, y también a lo que hará en este día postrero para la liberación de los hijos e hijas de Dios, para la manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios hijas de Dios que está representada. Esa liberación, esa libertad gloriosa está representada en el éxodo del pueblo hebreo. Y ahí lo dejamos quietecito, y quizás el día 24, que vamos a tener suficiente tiempo, el día 24 de diciembre, comenzaremos por ahí. Creo que ¿a qué hora tienen señalado para comenzar esa actividad? Porque vamos a estar aquí el 24 de diciembre, que es el día de Nochebuena. Yo creo que por ahí a las 8 de la noche, o de 8 a 9 de la noche, es buena hora para el 24 de diciembre estar aquí. Antes del 24 de diciembre, pues viene también el domingo próximo, que también hay actividad aquí. Pero luego del domingo próximo, que cae 21,
el domingo próximo. Luego el 24 cae miércoles, en donde también tendremos actividades. Yo estaré con ustedes aquí y vamos a ver con un poquito más de detalles el misterio del nacimiento de Cristo en Belén de Judea y los beneficios de ese nacimiento y las profecías que estaban señaladas para el nacimiento del Mesías y las señales que se cumplieron en y para ese tiempo del nacimiento del Mesías. Bueno, ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Vean cómo en el día postrero tendríamos el arca del pacto en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que el ángel del pacto Jesucristo les bendiga y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo 1998. Y que pronto todos seamos transformados y tengamos el nuevo cuerpo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a dejar por aquí a Félix Caro nuevamente para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Jesucristo por sus bendiciones. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.